Una fotografía de un hombre de negro tomada durante un congreso sobre fenómenos anómalos. Vamos a verla. Hola y bienvenidos a Enigma, un canal donde normalmente hablo de cosas raras. Y como ya sabéis, me gusta mucho estudiar el tema de los hombres de negro, por lo que hemos visto ya varios casos en anteriores ocasiones. Los hombres de negro destacan, entre otras cosas, por sus pulcros trajes del mencionado color, su carácter, dicción y manierismos irregulares, que suelen antojarse a los testigos como robóticos o poco naturales, o incluso instancias en las que manifiestan desconocer aspectos básicos de la sociedad y las relaciones humanas, pero sobre todo por su simpatía. ¿Qué va? Por presentarse ante testigos e investigadores mayoritariamente del fenómeno para que no cuenten lo que han visto o no investiguen el tema. Y el caso que vamos a ver hoy le sucedió precisamente a un investigador de lo relacionado con objetos voladores, que también ha mostrado mucho interés por el ámbito ocultista, Allen Greenfield. Y es un reporte que merece la pena destacar porque, según indica el propio investigador, fue capaz de tomar una fotografía del hombre de negro con el que se encontró. El evento que relató tuvo lugar en 1969, justo durante la National UFO Conference o NUFOC, que ese año reunía tanto investigadores como entusiastas del fenómeno en la localidad de Charleston, situada en Virginia Occidental. Por supuesto, un congreso de tal magnitud e importancia atraía a mucha gente, y aquel año no fue diferente, pero el investigador recuerda vívidamente lo que, según sus propias palabras, le sucedió aquel fin de semana de finales de junio, y es que entre el gentío se percató de una persona muy singular, que no parecía perderle de vista, siempre estaba ahí, continuamente le veía observarle desde una distancia prudencial. Se trataba de un individuo que, como no podía ser de otro modo, vestía de negro llevando siempre gafas de sol, con la piel muy pálida y que le transmitía al autor una sensación de que había algo extraño, le incomodaba y le hacía mantenerse en guardia sin saber por qué. ¿Un hombre de negro en un congreso sobre UFOs? Pues seguro que cosas más raras se han visto. Pero el encuentro no tendría lugar hasta el domingo, cuando Greenfield y otros 10 o 12 compañeros aprovecharon uno de los descansos para salir a comer en uno de los restaurantes aledaños al lugar en donde estaba discurriendo la convención. Y mientras comía, el investigador se dio cuenta de que aquel hombre les había seguido hasta allí y cada vez deambulaba más cerca de donde se encontraban. Y ya, pudiendo observarle más de cerca en aquellos momentos, el autor notó que sus movimientos eran muy robóticos y rígidos. La situación con ese hombre le debía de tener cansado a esas alturas, o decidió que aquel era el momento perfecto para encararle. En cualquiera de los casos no se lo pensó dos veces. Se levantó con determinación y antes de que aquel individuo vestido de negro se diera cuenta, ya tenía al investigador encima, preguntándole quién era y por qué se estaba dedicando a seguirle. En este punto debemos de tener en cuenta que, según explica el propio autor, por aquel entonces él pensaba que el fenómeno de los hombres de negro se debía simplemente a personas que se disfrazaban y actuaban como tales, siguiendo lo que habría sido una leyenda urbana. Así que en ese momento él pensaba que simplemente se estaba enfrentando a un sujeto que pretendía hacerse el importante o llamar la atención. Pero aquel posible hombre de negro no se amedrentó en absoluto, ni siquiera reaccionó. Simplemente le miró, se dio la vuelta despacio y se fue caminando tranquilamente hacia la puerta, con la rigidez mencionada. Pero la cosa no se iba a quedar ahí. No. El investigador no perdió un segundo y salió tras él mientras sacaba una cámara de fotos que siempre llevaba encima. Si realmente era un hombre de negro, estaba más que decidido a conseguir una prueba.
Y eso mismo hizo. Corrió hacia el extraño individuo y le volvió a preguntar quién era. Y ante su sorpresa, este respondió que era un futuro hombre de negro que estaba en entrenamiento. Su voz también sonaba mecánica. Y justo en aquel momento, el investigador rápidamente le puso la cámara en la cara y tomó una fotografía de aquel hombre. Y sí, la imagen dio que hablar, ahora lo veremos. Volviendo a la escena, el posible hombre de negro simplemente volvió a hacer lo que ya había hecho, impasible. Se dio la vuelta y echó a andar por una calle que, según refirió el autor, estaba vacía en aquel momento. Algo que puede apreciarse en la foto. Pero él se decidió a no dejarle ir tan fácilmente, así que le siguió por la misma vía. Iba muy cerca, hasta que el extraño individuo giró en una esquina. Renfield hizo lo propio. Solo habían pasado un par de segundos, pero el hombre de negro ya no estaba. Era como si se hubiese desvanecido. El investigador se sorprendió. Aquello le pareció imposible, así que echó un ojo a la calle. No había lugar en el que pudiese haberse escondido en tan solo unos segundos. Y volviendo a la fotografía, lo primero que llama la atención es que, de no conocer el relato de los eventos que habrían llevado a la misma, parecería una imagen normal de un tipo corriente, aunque lo mismo sucede con otras imágenes en las que se podrían haber pillado a otros hombres de negro. Por ejemplo, esta otra que vimos en un vídeo anterior. Casi no hay nada especialmente reseñable. Los coches son de la época, la calle parece estar vacía, el fondo está quemado. Lo único quizás podría ser el sombrero del sujeto que contrasta, dado que es de color claro. Si bien ya hemos visto en otras ocasiones que los hombres de negro, en algunas instancias, hacen excepciones a la regla que les impone su nombre, y no siempre han sido vistos vistiendo del famoso color. Que cada uno valore si el individuo de la foto pudiera haber sido un verdadero hombre de negro en entrenamiento, como en teoría él mismo dijo, o no. De ser así, nos plantearía la suposición de que precisamente eso, ¿se entrena a los hombres de negro? Pero entonces, ¿por qué parecía estar solo? ¿Quién le habría estado entrenando o supervisando? También podríamos plantearnos si no hubiera sido una invención del autor, pero al margen de si se trataba o no de un hombre de negro, lo que sí podríamos asumir es que el evento del restaurante sí que habría tenido lugar, habida cuenta de la docena de testigos que estaban comiendo con el investigador en aquel momento. Quien, por cierto, mencionó que él nunca quiso formar parte del fenómeno, sino que quería observarlo, realizar la labor del investigador sin pasar a ser el protagonista, lo cual, de ser cierto, le honraría. Por otro lado, la mención de los movimientos y la voz robótica del individuo, el hecho de que pareciera seguir al investigador y de que se esfumara como si nada, son detalles a tener en cuenta, dado que concuerdan con descripciones de otros testigos. Sea verdaderamente un hombre de negro o no, es un caso interesante con una foto igualmente interesante, que merece la pena conocer para que cada uno pueda formar su propia opinión. Y como siempre, es raro, pero cosas más raras se han visto. Hasta pronto.